Sí. No hay nada que no nos separe en la Argentina. En lugar de estar celebrando una hazaña tecnológica y empresaria, que es el INVAP, con una licitación que le ganamos a Francia y a Corea del Sur, que es el INVAP. Vos siempre te preguntás, Santiago, ¿por qué no discutimos el futuro? Bueno, el INVAP es el futuro de la Argentina. Y además es una continuidad de distintos gobiernos. Esto es lo extraordinario. Estamos discutiendo los aviones. Yo te diría que si Macri o Cristina o el que venga en su gira logra abrir mercados, vender reactores, venderle carne a Rusia, a China, 1 millón, 1,5 millones en un avión no es plata. Sí, bueno, pero la reparación del avión... No, en los viajes, chicos, les no tengo que es decir algo. plata. Hoy están insoportables. Bajen dos No cambios, es todo, plata, Santiago. No los invitados, perdón, los invitados no tienen la culpa. No es Pero sí los plata. compañeros. Vamos de uno. Sé que es un tema que despierta muchas pasiones. Estamos hablando de un avión que es de todos. Obviamente que nos representa, el presidente de la nación, el que sea, tiene que viajar. Claro. Digamos. Sea Macri, el que vengan y los que vendrán. Ahora, ¿qué pasa que hace tanto tiempo que tenemos un avión que, digamos... Que funciona mal, digamos, que ya no pasan los informes que... Obsoleto. Es obsoleto. Es obsoleto. Claro, es el avión que venimos de la época del Tour, que seguramente cuando se compró este avión ya era usado, ya era viejo. No me acuerdo. Seguramente. No, era nuevo. Ahora, Era nuevo. tenemos un informe preparado de los aviones presidenciales, que es un símbolo en sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que representen? Que llega un avión de una potencia mundial. Bueno, nosotros una potencia a medias. Vamos a ver el informe que tiene que ver con los aviones presidenciales en la mira por lo que nos cuestan, pero son gastos que hay que afrontar, ¿no? Que toda nación debe afrontar. Mirá. El avión presidencial. Del Tango 01 a hoy. Luego de 3 informes de seguridad recomendarán que el jefe de Estado evite viajar en vuelos comerciales. El gobierno tomó la decisión de llamar a licitación para la compra de una nueva aeronave. Atrás quedaron los tiempos del Tango 01 que atravesó los mandatos de Menem, de la Rúa y los Kirchner. Elaboramos un informe del Ministerio de Seguridad. Le hemos dicho a la Casa Militar, que es la responsable junto a la custodia presidencial de la Policía Federal, que el presidente de la Nación Argentina no puede, taxativamente, definitivamente, no puede viajar en vuelos comerciales. Carlos Saúl compró el moderno y lujoso Boeing 757-200. Yo creo que un presidente de la Nación tiene necesidad de viajar y viajar cómodo si es que va a trabajar por el país. De la Rúa. ¿Qué va a hacer con el famoso avión presidencial? Es lindo, es muy lindo, pero lo vendo. Esta vez el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Ya lo va a ver. Néstor Kirchner también se planteó venderlo, pero la familia acá le agarró el gustito y usó al 01 casi 5.000 veces. ¿Y esto qué es un baño? Esto es un baño de... Un baño de cuero, esto es insólito, ¿eh? Esto. Este es el lugar donde habitualmente usted viaja, ¿no? Acá sí. Está muy bien. ¿Qué están haciendo con las cámaras por esta habitación? No, estamos mostrando para... Se enojó Cristina. Ay, ¿por qué la situación? Un presidente de la Nación no puede estar expuesto a que se suba al avión una persona con un fin distinto al de viajar. No puede estar expuesto a no tener una custodia presidencial, no puede estar expuesto a no tener que volver en el momento en que necesita el país que vuelva. Me parece que en vez de un gasto es una inversión, ¿no? Exacto. Para el gobierno actual y para los gobiernos que sigan, ¿no? Porque no dura pocos años un avión, dura muchísimo tiempo. Digo, vos sos un experto en este tema. Mirá, en este momento hay una licitación en marcha y te digo, ¿para qué? Para comprar un avión presidencial. Así que la polémica se viene. Con el turco ya estaba la polémica, ¿viste? Que el turco da explicaciones. Claro, porque en realidad era un avión, digamos, desproporcionado para la Argentina. Por ejemplo, este es un avión que hoy por hoy se usa mucho para carguero. No es verdad que la Boeing no utiliza este tipo de aviones, no es así. Lo que pasa es que vos le tenés que hacer cierto tipo de chequeos que a veces, por la inversión que necesita el chequeo, no sé si te hace, digamos, si es necesario hacerlo o reponerlo. Es como cuando vos decís, tengo un auto de 20 años y le tengo que hacer motor. Le haces motor y te das un auto de 20 años, bueno, es una decisión. O compro uno nuevo. Esa es una decisión, digamos, y es opinable. Este gobierno opina que este avión, por diferentes circunstancias que tienen que ver con
capacidad que tiene. O sea, es un avión que no te sirve para ir al interior porque nunca llevas 100 personas, ¿entendés? O sea, necesitas otro tipo de avión. Las comitivas son mucho más chicas de lo que eran. Ya no va más el peluquero, por suerte. O no sé, capaz que el peluquero de Juliana va por ahí escondido, pero creo que no van peluqueros, pero en su momento iban, las comitivas se acordar de lo que eran. Bueno, entonces la política también ha cambiado y los presidentes también se mueven aviones más chicos. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno ahora, en este momento? Es una licitación. ¿Cuántas plazas? Bueno, estaba buscando un avión de alrededor de 50 plazas y bajó. La licitación anterior se anuló la semana pasada. Es una licitación que tiene Fernando de Andrés en la Secretaría. ¿Cuánto cuesta un avión de como el que está, 50 plazas? No, ahora bajaron. Ahora bajaron a 30. Bajaron a unos aviones que pueden ser de alrededor pueden presentarse a la licitación aviones de hasta 18 o 20 plazas. O sea, aviones mucho más chicos que te sirven. La tecnología cambió, son mucho más eficientes, gastan menos combustible. Ahora compró uno Evo en Bolivia. Bueno, te diría que lo que están viendo es del estilo del que Bolivia. compró ¿Qué Evo cuánto Morales. cuesta más o menos aproximadamente? Alrededor de 30 millones de dólares, de acuerdo si conseguís usados o si Claro, vas la vida del por- avión está dado, la vida del avión está dado en las horas de vuelo que tiene el avión. Claro, pero además, o sea, el gobierno está pidiendo un avión que tenga el 90% de su capacidad de volar aún disponible, ¿no? Que sea un avión que no sea muy viejo, pueden ser nuevos o usados, eventualmente van a ser usados. Ya es un avión distinto que le permitiría al presidente un avión como este llegar de un tirón, porque se les ponen tanques suplementarios en las alas y demás, pero llegar de un tirón a Europa, pero también ir a todos los aeropuertos del interior, ¿no? Hacer los vuelos internos que hoy por hoy se utiliza. Sí, cabotaje otro avión. internacional. Exactamente. Sí. Porque ahora hay Tango 01, Tango 02, Tango 03. Ahora hay Tango 01 y Tango 2, y Tango Tango 10. 04. Sí, son Learjet, son chiquititos. Y Ahora, hay uno... Para que una imagen que me está Sí. perturbando desde hoy, ¿quién fue el hijo de que le puso esa cama? ¿Usted vieron la cama, No. cama doble con dorado? Sí. Que le Era pusieron? de esa época. ¿Era del turco? Sí. Fíjate. En realidad tiene, Tuve el Tango 01 errores. tiene dos dormitorios. Sí. Tiene un dormitorio grande con un baño en suite donde estaba, si ustedes recuerdan, el famoso Pero sillón le donde falta lo el peinaban caño a Menem. con- el caño con la y luz después roja. tiene un Sí. cuarto más chico Sí. que Menem lo pidió específicamente cuando se hizo el diseño de este avión adentro para su lemita. Él ya estaba divorciado en ese momento. Este avión es un Boeing 757-200, como dice el informe. En Estados Unidos sigue volando. Boeing ya no lo fabrica más, pero en Estados Unidos sigue volando. Igual es una desmesura esto. Sigue volando para vuelos Es caro, regionales de muy entre caro. 200 y 220 personas. Claro, sí. Es decir, es un avión que es una desmesura. Es un excelente avión. El problema que tiene, por el costo que tenemos ahora, es que la edad de los aviones no se mide por la cantidad de años que tienen. En horas, se mide por los horas de ciclos. vuelo. Por los ciclos. Un ciclo es un aterrizaje y un despegue. Este avión ha tenido una desmesura en los ciclos de uso. Tiene que ver con lo que decía Liliana hace un rato, el tema, ¿se acuerdan la historia de los diarios y todo esto? El avión se fue de cantidad de ciclos en cuanto a lo que es el régimen de mantenimiento. Y hoy el problema que tiene es que además no tuvo nunca un mantenimiento comercial. Los aviones tienen dos tipos de mantenimiento, comercial o militar. Liliana, háblame de esa cama. No, pará, que yo no lo conozco. Que no es parte de tu libro esa. Vos escribiste un libro. Mirá que te va a escribir No, uno el pero Tango pará, 01 pará. y yo, En los viajes de Carlos, en los viajes Mm. de Carlos, los periodistas... Menem. De Carlos, De Carlos, Menem. sí. Sí, Está ¿de qué? confiado. No, digo. Sí. Ah, pero le decían Carlitos. Bueno, los periodistas que iban en la parte de atrás. Y no necesariamente en el mismo avión. Eso es porque si bien en un avión grande, a veces iban dos aviones en las giras. Porque eran comitivas gigantescas. Invitaban, por ejemplo, en el Tango, iban por ahí gobernadores, políticos, empresarios y otras cosas, qué sé yo. Peluqueros. las mujeres, peluqueros. Y en otro avión iba personal de seguridad, periodistas, todo lo que hace a la operativa, de ceremonial, protocolo. Entonces, en ese avión no es que vos ibas al dormitorio. Yo particularmente solo una vez lo vi cuando estaba vacío, pero nunca lo vi en Yo viajé una vez cubriendo un viaje de Menem. Ahí atrás donde vos decís. Claro, atrás. Y lo que sí puedo asegurar es que tenía un catering de primerísima, muy Tenía, superior al de la porque primera con clase de Parrilli nos cualquier avión. moríamos de hambre. Sí. ¿Te acordás, Era Débora? Por lo menos el Era catering era terrible. espectacular. Sándwiches así, todos, Bueno. viste, viejos. Durante ¿Te el kirchnerismo acordás? también iban los periodistas Sí. en la parte de atrás, Sí, en íbamos la atrás, época en íbamos. que Néstor y Cristina todavía tenían una relación aceptable, digamos, con la prensa y ¿Y Alfonsín llevaban a cómo uno de viajaba, cada Freddy? uno. No, la verdad que no sé, pero yo ¿No? he viajado en algunas veces con él, incluso recuerdo haberlo acompañado cuando vino el presidente Mitterrand de Francia
a Pigüé, porque ustedes saben que Pigüé es una población fuertemente de composición francesa, y lo hizo en uno de los tangos, pero de un vuelo de cabotaje. Y luego sí recuerdo que los países limítrofes como Bolivia, Uruguay, etcétera, acordaban con la Argentina cuando había vuelos internacionales. Entonces venían a la Argentina y nosotros los llevábamos. Recuerdo cuando Argentina estaba en el movimiento de países no alineados, haber hecho un vuelo con el canciller boliviano a Angola, por ejemplo, a Luanda. En esas oportunidades, no sé qué tipo de avión era, pero era un avión previo, digamos, al cambio sustancial que se produjo. Era un avión que compró Isabel Perón. Sí. Yo creo que habría que, dado el consenso, habilitar volaban, la licitación, ¿no? 30 millones de dólares y terminar con esta historia. Si al Vaticano la rescato por una cuestión simbólica. Claro, a Italia. Además, porque el Vaticano nunca ha perdido plata en nada. Ni siquiera cuando da una misa pierden plata. Entonces, si lo hace el Papa es porque les conviene. Van los periodistas, pero todos los periodistas pagan los igual medios, que con Estados Unidos. y es muy caro ir. Porque obviamente tendría plata que ser no van a así, en perder. vez de premios, como en el Air Force premios por plata amistades. no van a perder. Lo hace y le va bien, ¿no? Y es el Santiago, Papa. una cosita de la seguridad. Sí, por favor. Sí, yo creo que más allá de lo... O sea, si vamos a apuntar a lo simbólico también, y yo confío más en una persona que me muestra que su economía doméstica está lo suficientemente saneada y que políticamente están las cosas más o menos estables como para tener consenso para comprar un avión del cual pueda descender como presidente de la nación, sea con este presidente o sea con cualquier otro. Siempre me pareció una locura el tamaño del Tango 01, una desmesura total, tremenda, pero en lo particular no considero que sea una buena señal que un presidente baje un avión de línea, porque en este caso no estamos hablando como los vuelos de Francisco. No, del Papa, sino con tripulación. Por eso, sino con tripulación normal, primero por cuestiones de seguridad, pero más allá de todo eso no habla bien de... no das una buena imagen. Yendo a lo simbólico, porque si lo simbólico lo aplicamos para adentro, es un avión. No es cierto, yo no creo, ¿sabes que no coincido? Yo creo, sinceramente, los primeros ministros de las sociedades del bienestar de Europa se mueven en vuelos de línea y no dan ninguna mala imagen. En Europa es muy cercano todo. Yo sé que es muy cercano. El primer ministro británico salió un informe que yo no digo desaconseja que eso. la Argentina no esté en condiciones de comprar el avión, bienvenido, que hagan la licitación, que sea transparente, que no le roben plata a nadie, que compren el avión presidencial, Bueno, no hay se está problema. pidiendo Ahora, desde el demasiado. punto de vista de lo simbólico, sinceramente, me sigue pareciendo que los líderes de América Latina no tienen por qué ser distintos a sus pueblos, ya que tanto Débora, estuvimos hablando de más allá- populismo. más allá de lo ¿Por qué simbólico, no puede viajar si un sale 30 presidente millones de en un dólares avión y de lo línea? dividimos por la cantidad de horas o de viajes, ahí nos vamos a dar cuenta, porque más allá de lo simbólico, que yo lo entiendo, pero más allá de lo simbólico, ¿cuánto sale? 30 millones de dólares, bueno, ¿cuántos pasajes se pagan? ¿Cuántas horas de vuelo serían en un avión privado? Y si todo eso lo dividimos por la actividad de un presidente que se la pasa viajando, sea este presidente o el que viene o quien fuera, capaz que nos termina saliendo más Pero barato. además es un bien Salió un del informe, Estado. perdón, salió un informe, porque estos no son tours que van a Florianópolis a ver cuántos van. Acá viajan los presidentes, cualquiera sea Macri, el futuro, el que sea. Salió un informe que puso en tela de juicio este viaje. Primero, tenés que caminar por una terminal aérea donde hay gente. Segundo, las medidas de seguridad que se toman dentro del avión no existen. Está Macri, está su mujer, puede cualquiera agredirlo desde cualquier forma. Sus custodios tienen que dejar las armas que van a la bodega. Cuando llegan a cualquier aeropuerto internacional tienen que recuperar las armas. Es un trámite larguísimo y el presidente está expuesto a que le pase cualquier cosa, sea quien sea. Entonces, en un país donde gastamos en tantas pavadas y donde hay tanta guita que va para cualquier lado, y vos hablás del ajuste político, hay cosas que son necesarias. Miremos un poquito al costado. Bolivia nos superó en 1000 cosas y nos supera también en esto. Tiene un avión para transportar a un presidente como corresponde. Bolivia tenía que andar pidiendo prestado. Entonces, tengamos en cuenta la seguridad, cualquiera sea el presidente, que está en riesgo eso. Imagínate si pasa algo. Yo quiero rescatar lo que, porque la verdad que nos está llevando muchísimo tiempo lo de este avión, ¿no? Más que llegar a Europa directamente en un vuelo. Yo quiero rescatar lo que decía Clara Mariño recién, que me pareció tan valioso, y que también lo rescató Federico cuando habló, que es, ¿qué pasa que no podemos estar juntos para sentirnos beneficiados y festejar los éxitos? Ocurrieron cosas importantes y positivas. ¿Por qué no podemos
festejarlas, pero en términos de aliados, de juntos. ¿Qué nos pasa? Que el éxito de uno tiene que ser vivido como el fracaso del otro y que no puede haber ese sentido, digamos, sano, moderno de solidaridad, que es que si el gobierno de un país llega y hace y beneficia al país con una acción, ganamos todos. ¿Por qué hay esa teoría de que la rentabilidad es indigna? ¿Por qué hay la teoría de que tiene que vivirse, como se llama, mal para merecer el respeto del pueblo? Creo que todo esto es algo que nos lesiona. Tenemos que preguntarnos qué nos pasa, que no podemos estar aliados en los proyectos exitosos. Sí. Hablando de estar alineados, me parece que en esto vamos a estar todos de acuerdo con los números de inflación. Somos récord en el mundo, no es de ahora, es de mucho tiempo. Y la inflación que no la terminamos de controlar, ¿no? Preparamos un informe que tiene que ver con lo retro, con lo pasado, pero también es algo que nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy. El fantasma de la inflación. Mirá. La historia se repite una y otra vez. La política argentina es un déjà vu constante que nos obliga a presentar Intratables Vintage. Inflación es general. Varios ministros de Economía se vistieron de médicos en la Argentina, pero la inflación siguió siendo un flagelo constante que por momentos parece no tener remedio. Un tema que está preocupando a la opinión pública, la inflación. Yo inflaciono, tú inflacionas. Una de las principales causas de la inflación era el déficit del presupuesto nacional y su financiación por vía de la emisión monetaria. Nos preocupa el tema, pero más que nada nos ocupa. Inflación es en el mundo. Tú inflacionas, él inflaciona, pero el Estado es el que más inflaciona de todos. Muere el peso, nace el austral, un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Este austral equivale a 12 millones de dólares. Parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. El gobierno de Alfonsín poco puede hacer para detener la inflación, que crece a más del 100% mensual. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Se acabó la hiperinflación y la inflación, porque hay convertibilidad. No solo no hay más inflación, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué estaba haciendo el presidente Menem todo este tiempo que no terminó con el desempleo? Estaba justamente creando las condiciones para que la Argentina pueda generar los empleos que necesita. Y eso solo sucede cuando el país no tiene inflación. Inflación mata a la gente. La inflación viene bien, 1,5 tuvimos en 2005, 1,3 y 1,1 ahora. Vos te creíste la mentira del gobierno que tenemos 1% de inflación. Esta 1% de inflación. Es una burrada decir que hoy hay inflación. En grandes porciones de la población argentina no es un tema. Que me lo pregunten a mí. Calculemos que la inflación hubiera sido 100% de inflación por año. Si llegamos a la inflación del 100% anual, nos estaría dando 1100%. ¿Cómo hacen los cálculos? ¿Me querés decir? Ya sé cómo lo hacen. Hacen dibujito para que les quede bien las estadísticas, ¿te das cuenta? Hacen, las esmeraldas bajaron mucho, la leche subió, dividido por 2 está todo fenómeno. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Ellos el agujero fiscal que han dejado es bestial. Y el que no tiene dinero será pobre hasta la muerte. How much is inflation in Argentina? ¿Puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir. Genial, me quiero ir. Es un fracaso total. Total, ¿no? siempre lo Además, mismo, siempre lo ir a mismo. otro país, Sí. Colombia, Brasil, que tienen inflación del 4, 5%, y tener que explicar todo eso, Chile. Y cuando hablamos de la inversión, el tema también de por qué alguien no invierte en este país, porque la inflación es una enfermedad ya superada. Nadie puede creer que nosotros tengamos inflación y nosotros no la podemos explicar. Porque para mí, a ver qué dicen los economistas, no es una sola causa, es el déficit fiscal, pero hay otras causas. Por ejemplo, la formación de precios es un problema. La formación de precios es un problema. La ausencia de productos es otro problema. Por ejemplo, leche. Nosotros acá tenemos 2 grandes fábricas, que sabemos quiénes son, y las 2 están fundidas. Pero nadie deja entrar otras fábricas que son más chicas, pero son eficientes del interior. No voy a nombrar cuáles, pero hay 3 o 4. Entonces acá hay un problema que no es solo el déficit, es cómo está organizada la venta de productos, la ausencia de productos. Cartelizado. Y después nosotros mismos, viste que el que tiene un poquito de poder se cubre, ¿no? Sí, compras dólares si podés.
compras otras cosas. Está el tema de la inversión financiera, las ganancias de las LEVAC. Entonces, es un gran fracaso, pero social, ¿no? Sí, no, igual en 70 años tuvimos inflación. En 1810 a 1944, la inflación en la Argentina promedio fue 3% anual. 3% anual. Después, esto es un trabajo de Orlando Ferreres, porque reconstruir esto tiene que ser con ciertos parámetros técnicos para que sea comparable. Básicamente la Argentina, para que tengas una idea, en la etapa peronista 1973 a 75 tuviste un promedio de 77,9, casi 78% anual. El peor periodo de la fecha, que para no hacerlo muy largo, fue en la época del proceso militar. Los militares tampoco atacaron la inflación, a pesar de mucho discurso de Martínez de Oz. Llegó a un promedio de 191, y en el caso de Alfonsín fue lo terrible, porque el 471 promedio, estoy hablando promedio, hubo años de menos. Sí. Ahora, ¿sabés qué pasó? ¿Cuándo fue el periodo de menos inflación? Fue muy breve. En el 2000 al 2003 tuvimos solo 9% de inflación. Ese fue el periodo único que tuvimos un dígito de inflación, luego volvimos a remontar. Sí. Tranquilizado. No, vos sabés que una vez hablando con alguien afuera me decía, esto del verbo ahorrar en Argentina, ¿no? Lo que los argentinos ahorramos, ¿no? Bueno, vos sabés que eso no sucede en todos lados del planeta. La gente no ahorra. De hecho, la gente vive endeudada con el Por Estado. eso, la gente bueno, acá la cultura del ahorro tiene que ver con esto, ¿no? ¿Con qué? Con la inflación. Y por eso el dólar. Ingresos. Entonces eso te genera también otra forma, otra conducta social. Porque vos en los momentos, digamos, donde te va bien, necesitas ahorrar porque irremediablemente la Argentina te va a deparar en el corto, mediano o largo plazo, dependerá de la suerte que tengas generacionalmente, una crisis que te va a requerir de ese momento de ahorro, ¿no? Miedo y desconfianza estás hablando. Exactamente. Sí. Y de eso seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? O sea, hoy cuando hablábamos de temas superados en el mundo, la alternancia en el poder, hablando de política, es un tema que no se debate más en el mundo. Nosotros todavía lo seguimos debatiendo. Y la inflación ya no es un tema en el planeta, ¿no? Y nosotros seguimos dando vueltas y enfrascados. Récord, ¿no? En la tabla. Estamos cuartos. Estamos cuartos porque Sí. hemos vuelto a subir. Venezuela está en un proceso hiperinflacionario. Y bueno, después siguen 2 países de África y nosotros. Ahora, es un poco un bochorno. Le digo a usted que es economista. ¿Cómo se explica esto, Tombolini? Ahora, a mí me parece que la inflación, de algún modo, es la medida de la confianza que tenemos como sociedad en nuestra propia moneda. Si es, de algún modo, efectivamente un fenómeno de orden monetario, también es cierto que creer que solamente se arregla con política monetaria en una tablita de Excel es no terminar de entender cómo se construye la confianza en un mito que compartimos todos que se llama dinero. Que para ser considerado dinero, enseñamos en la facultad, tiene que cumplir con 3 funciones. Unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. ¿Todos nominamos los precios en pesos? Sí, es unidad de cuenta. ¿Es medio de cambio? Sí, también es medio de cambio. ¿Pero es reserva de valor? No, no es reserva de valor el peso en la Argentina ni ninguna moneda, justamente porque del año 60 a la fecha perdió 13 ceros. Sí. Por eso, no es que la gente ahorre en dólares porque es mala, ahorra en dólares porque la estafaron sistemáticamente. ¿Quién? Los gobiernos previos. Por eso la construcción de confianza en nuestra propia moneda es el desafío del calvo presidente del Banco Central de Argentina, que hasta acá está librando una batalla que no está ganando, porque la verdad es que la inflación en la Argentina sigue siendo un problema. ¿Qué van a hacer con respecto a la economía que no termina de arrancar y una inflación que sigue creciendo? La economía arrancó. Sí, está creciendo. Es el sexto trimestre consecutivo que la economía viene creciendo y viene creciendo de la mano de la inversión. Crece de la mano de la inversión en un 11%. De ese porcentaje, un 2% tiene que ver con la obra pública, el otro porcentaje es inversión privada. La inflación, por supuesto que está alta, pero está en un proceso de desaceleración. Arrancamos, si queremos ser crudos, con un 40%, terminamos en el 24,6%. No es el porcentaje medianamente presupuestado, pero hay una tendencia a la baja. Lo que sí me parece a mí que, digamos, hay una cuestión cultural de refugio en el dólar, quien puede, o en los bienes, por esta historia del cortoplacismo en la Argentina. Me parece a mí que por primera vez el gobierno ataca la cuestión de fondo. El gobierno tiene una hoja de ruta que es reducir el déficit fiscal, avanzar con el gradualismo, que no es una
una herramienta circunstancial, sino una convicción económica. Y en este sentido nos manejamos con la verdad y con el sinceramiento. Nadie viene a decir que la inflación en 2 años vamos a tener una inflación de un dígito. Al contrario, lo han dicho. Perdón, se modificaron las metas para mantener cierto tipo de medidas de políticas proactivas que puedan servir a la propia sociedad. Y yo quiero decir por qué también la economía arrancó. Se destinaron, se recuperó el crédito hipotecario. Y este es un dato muy fuerte. 69.000 millones de pesos otorgados en créditos hipotecarios para que muchos argentinos que no tenían vivienda, que pueden reconstruir o construir una casa, lo lograron a través en estos 24 meses de gestión. A ver, digo, y esto en un contexto complejo. La reducción del déficit fiscal es real. Sí, y es un compromiso entre la nación y las provincias. Ahora, quienes administran y tienen niveles de responsabilidad de gobernar, la inflación no solamente es una responsabilidad del gobierno. Creo que la inflación, con un problema crónico, con ese dato de 1810 que arrancó en 1944 con una inflación de 2 dígitos, es un problema cultural que lo tenemos que asumir desde la dirigencia política en la Argentina. Sí. No, yo me preguntaba, escuchaba cuando vos decías muy bien que la idea del ahorro cómo está ligado a que, en último término, cuando decíamos miedo y desconfianza, a sorpresas traumáticas. Es decir, que en algún momento vamos a ser sorprendidos por algo que si no estamos cubiertos, no nos hemos refugiado de algún modo en alguna seguridad personal, estamos listos. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta. Nosotros tenemos que saber que tenemos que protegernos nosotros de lo que puede pasar en el país. El país somos los otros. El país somos las personas. Después, Tombo decía recién, confianza en la moneda, porque se viene estafando. Confianza en la moneda también es confianza en nosotros. No es que tengo confianza en un billete o en una persona. La pregunta que yo me quiero hacer es, ¿no tenemos que recuperar la posibilidad de tener un nivel y vos hablabas de veracidad o de sinceridad, de confianza en que el otro también me va a cuidar, de que hay una membrana que nos engloba como comunidad, como sociedad, que no se va a atravesar por más que dé probablemente una mayor ganancia a una de sus partes? No hay que recuperar una estructura realmente de vínculos, de lazos, de normas, pero hablas de un mundo cuidar al otro casi, José, sí. ¿Cómo? Eso no creo que nunca suceda acá. Pero si no seguimos creyendo que es moneda, inflación, el precio, y no sé, ¿no valdría la pena preguntarnos si nos cuidamos entre nosotros y confiamos en que este país lo vamos a hacer funcionar teniendo en cuenta que no estamos solos y que tenemos que protegernos a nosotros solamente y que cuidar al otro? Mira, hablando de eso, pienso en el gobierno y pienso en cómo funciona también la oposición, ¿no? De hecho, está una de las opositoras número 1 de la República Argentina aquí en vivo, Margarita. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Gracias por Santiago? estar con nosotros. Gracias por la invitación. No me gusta ese calificativo. Bueno, opositora, digamos... No es el lugar donde me han puesto, eso es cierto. Sí, es opositora al gobierno, digamos. ¿Es fácil o difícil ser oposición en este momento? Yo creo que todo depende de la racionalidad que uno le ponga. Yo soy de los que creen que no está todo mal en este gobierno, pero hay muchas cosas graves e importantes que están mal, sobre todo con un gobierno que nos contó que tenían el mejor equipo casi de la historia de la Argentina, y ya nos hemos dado cuenta no solo que erraron muchas veces en las metas de inflación en 2 años y que no le encuentran la vuelta tal vez a uno de los problemas más importantes, que nos habían dicho que sabían cómo hacerlo, ¿no? Y no resolvemos problemas centrales, sumado a los retrocesos importantes que vemos en materias clave como el área de los derechos humanos, por ejemplo. Sí, Seferino, por favor. ¿Sobre lo que dijo ella? No, sobre el tema de inflación, ¿no? Recién viste el informe que es... Sí, lo vi, lo percibo. Para mí es el gran tema. Yo a veces pienso con la inflación, yo no sé si vamos a poder estar tanto tiempo así en el 4º, 6º lugar, mientras en el mundo eso ya no existe. ¿Y cómo hace el mundo? A veces pienso, acá va a venir una crisis y nos va a obligar a tomar alguna medida sobre eso de la inflación, porque nadie lo entiende. Vos vas, por ejemplo, vos tenés una empresa, vendés algo al exterior, vinos. En el mercado exterior no le importa tu inflación. Tus costos crecieron, pero vos por eso no podés aumentar los precios, porque perdés competitividad. Van a comprar vino chileno. Entonces, para todos es un problema. Creo que lo que dice el senador, me cae muy simpático, pero el déficit fiscal no lo están reduciendo. Y además, el peso de los intereses de la deuda es muy fuerte.
Cuando vos ves para qué estamos gastando esa deuda, estamos gastando para gastos corrientes, para financiar todos los que nos vamos afuera al exterior por turismo, todo este déficit comercial que tenemos especialmente por autos con Brasil. Pues sí, hay como una idea de endeudarse, pero no para crecer. Endeudarse para pagar gastos, endeudarse para tirar la plata. Estamos tirando la plata, como en el 2013. A diferencia del 2013, los ingresos por soja fueron mucho menores, 18.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto gastamos en turismo al exterior? En la cuenta, 10.000 millones de dólares. Eso está mal. Ahora, cada elección uno tiene a un economista o un grupo de economistas que tiene una solución. Macri decía que lo tenía y no la tiene por ahora. ¿Pero puedo hacer una consulta a algún economista? O Rubén, ayúdame. Yo hablé en la radio con economistas que no son oficialistas. Me dicen, hay que tener en cuenta algo. La inflación, en la medida que las tarifas no lleguen al nivel necesario, siempre va a estar con una composición que abulta mucho el tema de la tarifa. No la totalidad. ¿Qué pasaría con la inflación argentina si no hablamos de los ajustes de tarifa? ¿Baja, se mantiene? Vos tenés un desequilibrio de precios relativos, como se dice. Vos tenés una olla a presión que la tuviste durante más de 10 años. La tarifa. Las tarifas, pero no es lo único. También tenés que prácticamente el 70% del presupuesto lo destinás seguridad, salud y planes sociales, incluyo jubilados, etc. Entonces vos tenés un 30%. Si encima de ese 30% vos tenés que compensar con subsidios para transporte, por ejemplo. Transporte, la tarifa no está a 100%, no es que la pagamos privada. Y además, aun cuando algunos la paguemos 100%, que todavía no va a llegar ese proceso, hay todavía 3,5 millones con tarifa social. Si no sería muy fácil, Rubén, explicar. Termino. 3,5 millones de personas que van a seguir teniendo tarifa social, que ¿quién lo va a bancar? El Estado. O sea, el problema es que Argentina no creció por muchos años. Si vos no producís riqueza, es muy distinto. La torta que tenés es esta. Chica. A ver, Margarita, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy Gracias bien. por venir al programa. Gracias, Santiago. Yo recién decía cómo se hace oposición hoy y tratando de que todo salga adelante, ¿no? No de poner palos en la rueda. Esto, Por favor, señoras. Perdón. Porque estoy convencido de que hay una oposición que quiere que todo explote. Ustedes creo que no quieren eso. No, por supuesto que no. Yo creo justamente que ese es un gran debate hoy en la Argentina. ¿Qué tipo de oposición necesita la Argentina para que el sistema funcione bien? Donde yo creo sin ninguna duda que la existencia de una buena oposición hace mejor al gobierno y también un buen gobierno le exige más a la oposición. La oposición debe tener la racionalidad y la seriedad y la responsabilidad de acompañar las cosas que están bien y oponerse a las que están mal. Yo lo que me pregunto, creo que lo he conversado acá en otras oportunidades, es si la oposición que representa hoy la señora de Kirchner en el Senado reúne esas dos condiciones. ¿Tiene voluntad de cooperar? Ninguna. ¿Tiene autoridad para criticar y para oponerse? Tampoco la tiene. Entonces ahí es donde yo siento que cada vez es más importante construir una oposición seria, razonable, pero no para que nosotros estemos mejor, para que el sistema funcione mejor con un equilibrio donde una buena oposición razonable, yo creo que hace falta en la Argentina además una oposición que represente las ideas del progresismo, porque así también es como funcionan. Tenemos un gobierno claramente ubicado en un espacio de representación política de la centroderecha y siempre digo, no es una descalificación, es simplemente una ubicación de tipo política que lo que nos está indicando es que hay que armar una oposición que represente otras ideas y que fundamentalmente recupere la ética como parte de la política. Por eso digo quiénes son los que hoy no pueden hacer oposición. Ahora, y muchas voces de la oposición hablan de que este gobierno se vaya antes, que no termine su mandato, que todo tipo de cuestiones o de frases desafortunadas hemos escuchado en los últimos días. Eso es una vergüenza. Y termina siendo funcional al gobierno. Totalmente funcional al gobierno, y yo creo además también que es necesario salir de esos fundamentalismos que nos vienen marcando el camino en este tiempo. Yo creo que nos merecemos un mejor gobierno y una mejor oposición, y en ese tiempo, en ese tema todos estamos llamados hoy realmente a actuar con una mayor responsabilidad. Las palabras
palabras de Zaffaroni son una brutalidad, sobre todo en un país como el nuestro, que ha sufrido las interrupciones de los gobiernos democráticos. Entonces me parece que de ninguna manera se puede convalidar una cosa así. Ahora, tampoco se puede un gobierno que está diciendo, mientras que tenemos a Echecolás cumpliendo una prisión preventiva, llamemos la reconciliación, acá no pasó nada. Lo que dijo Mazot. Claro, entonces creo que todos tenemos que actuar con mucha mayor seriedad, que la democracia se cuida, no solo cuidando lo declamativo, lo proclamatorio, sino que se cuida sobre todo si la democracia demuestra eficazmente que se ocupa de atender los problemas de las personas, ¿no? Margarita, ¿qué cosas destacás? ¿Qué puntos a favor ves en este gobierno ya en estos 2 años y un poquito de Mauricio Macri? ¿Y qué cosas no? ¿Qué cosas faltan? Siempre me pareció que lo importante era la convocatoria al diálogo político. Yo destaqué que desde aquel llamado que el presidente nos hizo a quienes habíamos competido fue un acto de grandeza, de humildad que yo destaqué. En la misma semana, recordemos, como parte de una conducta que se repitió en estos 2 años, la convocatoria a los gobernadores, algo que no ocurría. La convocatoria a los gobernadores tiene no solamente como valor el diálogo, sino la construcción de un espacio de negociación más transparente, porque veníamos de un intercambio de ese clientelismo casi institucional que le doy al gobernador que pasa por el besamano, al que es amigo y al otro no le doy, eso era lo que teníamos. Este estableció un marco de relaciones diferente. Creo que ese es el valor que este gobierno tiene y es por lo menos lo que uno ve como voluntad de diálogo. ¿Falta? Sí, por supuesto. A mí me gustaría que hubiera otro tipo de convocatoria, que funcionara de manera permanente, un ámbito más institucional de construcción de políticas públicas, un consejo económico, político y social con representación de las fuerzas políticas, económicas, universidades. Creo que eso es lo que nos falta, darle mayor institucionalidad. El gobierno ha hecho una convocatoria a discutir temas económicos. Entonces ponemos en la bolsa de la discusión lo salarial y no subestimo ese tipo de debate, pero la Argentina necesita un debate institucional. ¿Cómo reconstruimos algo que decía recién Abadi, que yo comparto? Un desafío central es cómo reconstruimos confianza de la sociedad en sus instituciones, confianza en sus representantes políticos, ¿no? ¿Cómo hacemos que efectivamente la gente siente que aquella persona a la que elige va a hacer exactamente eso a lo que se compromete, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta posible unión del peronismo? ¿En qué lugar vas a quedar vos dentro de un país, dentro del Frente Renovador? Lo dije acá, creo, cuando estuve en las últimas veces. Yo no he sido ni voy a ser peronista nunca. A mí es una negociación que me toca absolutamente de costado. Ahora, creo que en esto hay mucho de ciencia ficción también. El peronismo hace 15 años que no va unido a una elección. ¿Pero es posible que vaya a una interna? ¿Que Massa, Cristina, Randazzo? Todo el peronismo no. Esa es la idea que hay que abandonar definitivamente. María Eugenia Vidal tiene en su gabinete miembros que no solamente son peronistas, sino que acompañaron a Scioli hasta el 10 de diciembre del 2015. Ninguno de los peronistas que están con María Eugenia Vidal ni con Macri va a abandonar a Cambiemos para irse atrás de Massa o de Menéndez o de Kirchner, la verdad. Entonces yo creo que hay que abandonar eso y hay que pensar en un sistema político más previsible hacia adelante, donde lo que compulsen sean ideas políticas que se ocupen de los problemas actuales, no de los que nos quedaron en la historia hace 40 años. Ese sistema bipartidista con un rol tan central del peronismo quedó atrás. Entonces hoy hay demasiados esfuerzos porque hay demasiados intereses en sostener esa idea como fantasma, ¿no? El fantasma del peronismo unido. Y yo siento que eso ya no es posible, al menos no es posible de todo el peronismo en su conjunto. Sí, a ver, Ceferino. Margarita, usted que conoce bien el radicalismo porque viene de ahí, ¿no? Hay muchos radicales en Cambiemos. De hecho, es una alianza, Cambiemos, y una de las patas son los radicales. ¿Qué les pasa a esos radicales? ¿Están equivocados? ¿Se hicieron de derecha? La verdad es que no sería yo. No sería la más indicada para decir, porque los radicales están ahí y les ha ido mucho mejor que a mí en otro lugar. Por lo tanto, yo no cuestiono la ubicación y la definición que cada uno tiene. Yo estoy en otro lugar y creo que hay que construir una fuerza alternativa diferente que vuelva a levantar banderas del progresismo que este gobierno hoy no está expresando, ¿no? ¿Y va a ser con Massa eso o no? Cada uno está donde quiera.
Nosotros venimos de un acuerdo político que sostenemos porque sobre todo hay, pero no en términos electorales. Yo hoy no puedo definir cómo va a ser el acuerdo electoral entonces, del 2019. Al 2019. Margarita, usted no va a estar con Sergio Massa ni con... hay una posibilidad que no esté. No estoy diciendo eso de ninguna manera. Sí, por eso insisto con que hay que construir una alternativa para ocupar un lugar que hoy está absolutamente vacante. Pero puede estar o no con Sergio Massa. Pero claro, por supuesto, yo quisiera estar porque la verdad es que lo que nosotros construimos es sumamente potente y yo creo realmente que hay que sumar mucha gente dentro de ese espacio, pero también tiene que haber otros. Hoy tuve en la tarde una conversación con el gobernador de Santa Fe, con Miguel Lipchitz. La verdad que es una persona valiosísima y es otro de aquellos que están pensando hoy en el esfuerzo de construir una alternativa de estas características, que yo no le voy a decir existe, ¿no? algo humildemente, que los he visto pasar a todos por acá. Si no hay algo nuevo, atrasa. Bueno, y ya vimos qué pasa con las cosas que atrasan. Pero es lo que yo digo. Obviamente pensar digamos, en la unidad del peronismo reinventarse, es una discusión que atrasa. Hay que pensar hacia adelante. Hoy la mayoría de los que votan tiene menos de 40 años, ni conoció al peronismo. Yo creo que esa es una discusión que ya no sirve. Además, no sirven los rótulos. Hay que discutir ideas, prácticas, cómo nos comportamos frente a determinadas problemáticas. Yo creo, y esto tiene que ver también las fotografías del verano, las reuniones de los dirigentes, hay que trabajar mucho más escuchando lo que le pasa a la gente y tratando de llevar nosotros también un mensaje distinto. Este gobierno gana confianza al tener a la oposición tan dividida, tan fragmentada. ¿Quiénes son esos líderes opositores que están surgiendo, por ahí algunos más o menos conocidos, que usted ve fuertes para el 2019? Sí, yo creo que la ventaja del gobierno no tiene tanto que ver con esto que pasa en la oposición, sino que su ventaja es que la oposición visible es Cristina Kirchner. No hay duda que todo lo que ha tenido que ver con los procesos electorales y con la fortaleza que todavía hoy el gobierno tiene, es el miedo y el terror a la vuelta al pasado. Ahora, lo que hay que trabajar justamente es para decir, bueno, ya Cristina demostró que tampoco es, digamos, no hay por qué tenerle miedo. El porcentaje de votos que ella saca en la provincia de Buenos Aires no es menor, pero yo estoy convencida que no hay vuelta de Igual Cristina Fernández. Igual le alcanzó para ganarles a ustedes. Sí, es que yo no lo digo en favor nuestro y por eso digo hay que construir algo más. Lo que nosotros hicimos con Massa no alcanzó, tiene que ser más grande, tiene que ser más claro. Ahora hay que salir de esa disyuntiva donde los argentinos tienen que elegir entre este gobierno para que no gane el otro o muchos que votan al otro para que no gane este. No se puede votar negativamente. Yo creo que tenemos que tratar de reconstruir confianza, valores. La política tiene que reconstruir ejemplaridad y esto está vinculado con la ética también, ¿no? A ver si, José, tanto hablaste de eso justo. Sí, hemos charlado algunas veces largo con Margarita acerca de esto y lo comparto, pero creo que dijiste 2 o 3 cosas que me parecen importantes. La ética, bueno, y una que compartió con vos, la idea del cambio. Cuando seguimos en esta modalidad, en esta especie de statu quo que es estancamiento, vamos a llegar a la edad de piedra, si seguimos así. Sí. Es decir, el cambio es lo que tiene que ver con progreso, con futuro. Y una de las cosas que me parece importante para el cambio es lo que vos mencionaste, Marita, de la ética. Porque la ética es cuidar al otro. Y creo que una de las claves para poder crecer nosotros es que podamos empezar a cuidar al otro, a cuidarnos entre nosotros, pero no me cuido yo entonces, sino porque te cuido a vos, yo estoy más seguro. Y esto nos va a permitir juntarnos, progreso, proyecto. El proyecto viene de un grupo, no hay proyectos individuales. El proyecto implica la reunión de varios que a través de lazos de confianza pueden lanzarse hacia. Para esto hace falta... Pero sé que creo yo, José, en este momento de crisis que estamos con muchísimo nivel, va a dar el origen, va a ser el origen, el nacimiento de una nueva camada de políticos. Creo que de todo esto tiene que salir algo. Porque la misma oposición, obviamente que hay referentes históricos muy importantes. Y no estoy hablando de edad, no estoy hablando por más jóvenes o más grandes, sino que si el discurso no es otro, la propuesta no es otra, si no se pone visión de ahora en adelante hacia un futuro que ya llegó,
todo atrasa todo huele a viejo. Mirar hacia adelante, pero yo comparto totalmente lo que dice Abadi. Si no hay una perspectiva ética, y eso es lo que nosotros necesitamos reconstruir, el mayor daño que el kirchnerismo le hizo a la Argentina, porque podemos hablar de la pobreza, de la corrupción, todo, pero tiene que ver con la pérdida de ese valor. Y el valor tiene que ver, ojo con esto, porque el tema de la ética tiene que ver con la ejemplaridad, por sobre todo, con sentir y construir una empatía con otro de tal manera de sentir lo que siente aquel que está sufriendo, ¿no? Es que a vos te pueden decir muchas cosas, pero chorra nunca. No, eso no. Eso. Debes dormir muy tranquila con eso. Le armaron una causa. Sí, a ver, Diego, sí, por favor. No, coincido, Margarita, en que hay que hacer una oposición inteligente, constructiva. Después podemos estar horas discutiendo bien, en buenos modales, qué es constructivo, cuándo es funcional, cuándo no, cuándo realmente se opone porque el país lo necesita. Pero me parece que si seguimos hablando de Cristina, por lo menos del rol de oposición constructiva, tampoco es muy inteligente la oposición. Creo que hay que soltar y ya dejar de hablar de Cristina para hacer con cuestiones graves, que no son para que veamos volar por los aires el país, pero hay cuestiones que están pasando en el país que son graves, que tal vez ameritan más tiempo de los verdaderos opositores, de usted, de Sergio Massa, de los que quieren construir un país distinto. Me parece que hay que centrarse, sin intentar ser un Zaffaroni que quiere ver volar por los aires a Macri, pero sí ser terminante y defender a los laburantes que están perdiendo sus trabajos sobre todas las cosas. Hoy hay un pedido a gritos de diferentes sectores donde están perdiendo el empleo, que nadie los escucha y nadie los representa, ni siquiera Cristina, ni siquiera el kirchnerismo. O sea, es todo tan frágil y tan débil, están tan metidos en la pelea de cómo nos unimos, cómo son las alianzas, si vamos a seguir, que realmente me parece que me gustaría, ya que tiene una muy buena relación con muchos, que utilicemos el tiempo para criticar. Ahora, la pregunta es, que no tiene nada que ver con lo que acabo de comentar, sino... Pero comparto, absolutamente. Creo que hablamos la vez anterior que vine sobre el problema de Fanazul, por ejemplo. Claro, ¿no? Fanazul, 235, 38 familias en la calle, con el discurso de un Estado que nos habla de achicar el déficit, y la verdad, el costo de achicar el déficit lo pagan los jubilados, los pobres, los trabajadores, que son los que están en la calle. En un momento donde el Estado gasta mucha otra plata, porque la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, contrata a una consultora privada para que haga el trabajo que deberían hacer ellos mismos. Entonces, ojo con el discurso que suena muy bonito, hay que achicar, menos empleados, hay que... ojo con de qué manera lo quieren hacer, ¿no? Cortita la pregunta es, porque recién Santiago le preguntaba, pero no quedó claro. Yo hace unos días leía que un país dejó de existir como tal, que lo disolvieron, GEN, Libre del Sur y Frente Renovador, se anunció que dejó de existir como tal. ¿Esto es real o no? A ver, la alianza es una alianza electoral y formalmente, legalmente, las alianzas se constituyen con fines electorales. Eso no quiere decir que haya muerto el acuerdo político que tenemos. Nosotros tenemos un acuerdo que tiene que ver sobre todo con la agenda, con en qué cosas estamos trabajando. Compartimos la misma visión respecto del gobierno, de las cosas que están bien y que acompañan y de las cosas que están mal. Mucho no se lo escucha. ¿Está haciendo política ahora o no? Sí, nunca dejó de hacerlo. A ver, ahora que quiero preguntar a Freddy con respecto a la política hacia el futuro. Freddy, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Ya, yo creo que hay que reconstruir el sistema del partido. Yo no creo para nada en los proyectos personales y mucho menos personalistas, porque he vivido a lo largo de mucho tiempo en nombre del cambio y de la renovación proyectos que fueron puramente individuales. Sí creo en el sistema de partidos, por eso nunca me fui de un partido que tiene más de 100 años, el más antiguo de la Argentina, el más antiguo de América Latina, junto con los partidos chilenos. Yo creo que nosotros hicimos un enorme servicio, porque cuando veo a algunos escépticos, yo les pregunto, imagínense por un instante que la Argentina hoy fuera gobernada por Daniel Scioli y la provincia de Buenos Aires por Aníbal Fernández. Y ahí la verdad que los escépticos tartamudean. ¿Y por qué? Porque nosotros garantizamos equilibrio y control del poder político que estaba totalmente desbalanceado y generamos alternancia en el ejercicio del poder que se constituyó en una alternativa política, que es Cambiemos. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que Cambiemos debe institucionalizarse, no tiene que ser una distribución de cargos, no sirve para nada, si es eso simplemente, sino ir a un ámbito de debate de políticas públicas donde hay que sumar sin sectarismo al resto. Yo no quiero poner calificativos, pero la sociedad sí ha puesto más o menos en su lugar
las diferentes opciones políticas que le fueron presentadas. ¿Sabe qué faltó? Y yo soy muy respetuoso de la voluntad popular. ¿Sabe qué faltó? Concertación. Había una palabra que uno usaba al principio que me encantaba, que era concertar, una mesa amplia, con la oposición que tenía ganas de sumar, digamos. Todo eso se fue achicando mucho más. Pero no es Macri el líder, ¿eh? Ya seguimos. A tu pelo, a tu pejo, a tu pejo. A tu Tío. hijo. May, te quiero. Gracias, José, por haber venido, ¿eh? Un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todos. Gracias, Freddy. Gracias por venir, Cabot. Seferino. Gracias. Una novedad mundial contra piojos. Si no, los chicos están llenos de piojos ahora. Bueno, igual acá chicos poco, ¿no? Los chicos, sí, bueno, viejos, sí, igual es más de los chicos, ¿no? Gracias, Margarita, por estar con nosotros, ¿eh? Gracias por la invitación, Como siempre, Santiago. un placer escucharte. Buen año para vos. Igualmente, feliz año. Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien. Se me juntaron tantos invitados. ¿Qué? Me voy en avión. Se va en avión. Yo en se va en Sí, avión. se habrá subido. Yo en micro. Gracias, el micro. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Liguria, por la ropa, como siempre. Gracias por acompañarnos en esta casa, en América, como siempre, nuestra casa, nuestro lugar. Tierra intratable, tierra de todas las voces. Hasta mañana, pásenla lindo. Mañana 20:45 seguimos, ¿eh? Te espero. Seguí con nosotros. Hasta mañana. Chau.